Licenciado Sarlo va a hacer una exposición que en realidad debería estar realizando la subdirectora de licencias de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales de Colombia, a quien habíamos convocado para este encuentro. Muchos de ustedes que se inscribieron, estaba ella en el programa originalmente, pero bueno, dado que hubo cambio de gobierno en Colombia entre que organizamos el seminario y el día en que se está realizando, ellos también tuvieron cambios de autoridades y lamentablemente no pudieron designar a alguien en su reemplazo para venir, pero sí nos hicieron llegar todo el material. Es por eso que le solicitamos al licenciado Sarlo desde la SEMA que hiciera un análisis del mismo y bueno, nos cuente un poco de la experiencia colombiana. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días primero. Bueno, la idea es analizar un poco esta norma colombiana. En verdad son términos de referencia. Colombia ya tenía una ley de hidrocarburos del 2010, inclusive sancionada, y debido a las características específicas de lo que tiene que ver con el desarrollo de yacimientos o de formaciones no convencionales, sacó estos términos de referencia este año, hace poco, por lo tanto son términos de referencia, todavía no hay una ley que lo sustente y todavía no lo tenemos puesto en práctica, por lo tanto no sabemos cómo está evolucionando, pero realmente tiene puntos interesantes para tener en cuenta. Entonces, primero se plantea la necesidad de tener una normativa específica para lo que tiene que ver con yacimientos no convencionales, debido a que tiene características específicas. Si bien gran parte de lo que es el desarrollo de yacimientos no convencionales se comparte con un desarrollo de yacimientos convencionales, tiene algunos puntos muy característicos que podrían llegar a tener impactos ambientales específicos. Por lo tanto, se agrega toda una cantidad de requisitos y un cuerpo normativo específico de lo que es el desarrollo de este tipo de yacimientos. Dentro de los considerandos, esto tiene mucho que ver con la escala de los proyectos no convencionales, o sea, la mayor densidad de pozos. Ustedes saben que la cantidad de pozos que se necesita por áreas es mucho mayor, debido al alcance que tiene cada pozo. También mayor necesidad de infraestructura. Vieron algunas locaciones, la cantidad de maquinaria, equipamiento, camiones, todo que tiene este tipo de locaciones. Mayor consumo de recursos, principalmente asociado al proceso de fractura hidráulica, ¿no? A la cantidad de agua, que hoy habló muy bien sobre este tema, la cantidad de agua que se necesita para hacer este proceso de fractura hidráulica. Por lo tanto, tiene que ver mucho que ver el estudio de las fuentes de suministro para esta cantidad de agua. También la mayor generación de desechos, o sea, también parte de esta agua es el flowback, que es un número importante, o sea, depende de los yacimientos, depende de los lugares, puede ser entre un 30 hasta un 70% de agua de flowback que vuelve, por lo tanto es una cantidad de agua contaminada importante, hay que tener un manejo sustentable de esta agua, pero también mayor cantidad de cutting, o sea, mayor cantidad de recorte de pozos, porque son pozos mucho más prolongados, muchos se perforan con base de gasoil, por lo tanto son cutting con restos de hidrocarburos y ese tipo de cosas. También tiene todo el tema de disposición y tratamiento de este tipo de residuos. También sobre el tema de la percepción pública, o sea, como hoy también comentaban, hay experiencias, principalmente las experiencias iniciales en el desarrollo de este tipo de formaciones en Estados Unidos, principalmente en Marcellus, donde ha habido distintas dificultades que ha llevado a que muchas veces este tipo de desarrollos tengan alguna percepción negativa por problemas ambientales reales que ha pasado en esos lugares. También no había normativa, eran los principios de las tecnologías, se estaban desarrollando, ¿no? Ya en la década del 80 se empezaban a hacer este tipo de desarrollos y se iban probando tecnologías, prueba y error, con algunos impactos ambientales interesantes. Y entonces trabajar sobre el tema de la percepción pública, sobre la comunicación, sobre las buenas prácticas para evitar este tipo de problemas y sobre la sustentabilidad ambiental. O sea, ahí se plantea el tema de que si todos estos problemas que se plantean, que tienen que ver con los efectos o los impactos acumulativos de este tipo de desarrollos, todo lo que tiene que ver con las pérdidas de hábitat, potenciales contaminaciones, el uso de químicos y todo ese tipo de la microsismicidad que en algún momento se planteó, ¿no? Sobre este tipo de problemas, hacer un manejo o sea, un manejo profesional de todo este tipo de impactos. Entonces sacan todos estos términos de referencia que son un término de referencia grande, o sea, estamos hablando de
un cuerpo de más de 100 páginas, muy técnico, con mucha información. La estructura de estos términos de referencia son similares a las estructuras del impacto ambiental, a la ley como la que hay en Neuquén, como la que hay en Provincia de Buenos Aires. O sea, la estructura general es bastante similar, o sea, tiene toda una parte del estudio de impacto ambiental y todo lo que tiene que ver con un plan de manejo ambiental, pero, como hablaba también el ingeniero Pedoja, visto desde un punto de vista global. O sea, no visto pozo por pozo, sino visto desde el proyecto, ¿no? Acá se habla de proyectos de desarrollo o de explotación de hidrocarburos, por lo tanto, en ese contexto se puede ver más esto de los efectos acumulativos o los efectos sinérgicos, o sea, no ver el árbol, o sea, de un pozo, sino ver un proyecto de 1000 pozos. Entonces ahí los efectos acumulativos o los efectos sinérgicos que se producen en este tipo de desarrollos pueden ser evaluados de mejor manera que individualmente. Se hace mucho hincapié en eso. Y después tiene algunos puntos interesantes. Como les dije, es una norma, es un cuerpo muy extenso, muy técnico, pero tiene algunos puntos interesantes como para ver. Uno de esos puntos tiene que ver con las áreas de influencia que tiene. Dentro de este cuerpo se habla de el área de influencia se tiene que ir desarrollando por medio, o sea, define lo que es medio biótico, abiótico, socioeconómico, se buscan los límites, y cada uno de estos medios tiene componentes, ¿no? Dentro del abiótico tiene componente hidrogeológico, geológico, edafológico, los distintos componentes. Se pide definir en los estudios de impacto el área de influencia para cada uno de estos componentes, que se establece en la forma preliminar en el estudio de impacto, y luego esa área se verifica, una vez que se hace la evaluación de impactos ambientales y el plan de manejo, se verifica en campo este alcance para llegar a un alcance definitivo de los impactos. Un ejemplo, yo digo, bueno, que si voy a desechar flowback a un cuerpo de agua, digo, bueno, el área de influencia, hago los modelos, ¿no? Hasta se plantean qué modelos se tienen que hacer, hago los modelos, bueno, esto va a tener un impacto a 1 kilómetro aguas abajo, hago un plan de monitoreo dentro del plan ambiental, verifico que 1 kilómetro aguas abajo hay algún tipo de impacto. Si encuentro un impacto, digo, no, bueno, en el plan de monitoreo vuelvo a ampliar esta base 1 kilómetro más porque veo que a 1 kilómetro todavía tengo impacto en el cuerpo de agua. ¿Se entiende este concepto? O sea, se plantea un área inicial y después se verifica el área dentro del plan de monitoreo. Esto también tiene que ver con la forma que ellos manejan los datos, ¿no? O procesan los datos, ¿no? Este tema de capas, o sea, de distintos áreas de influencia para cada uno de los componentes. Ahora lo vamos a ver. Entonces ellos plantean, esto es parte de la norma, este gráfico es parte de la norma, o sea, donde para cada etapa del proceso, fíjense, planificación, construcción, operación y mantenimiento y desmantelamiento del proyecto de pozos, ¿no? Del proyecto, se definen los medios, el abiótico, el biótico y el socioeconómico, y se definen todos los componentes y subcomponentes de cada uno de estos medios. Y con esto se compone el área de influencia. Como hablamos inicialmente, el concepto general de esta norma tiene que ver con el alcance del proyecto de forma zonal o regional. O sea, ellos lo encaran, inclusive para el tradicional, lo encaran directamente desde la parte ya exploratoria, o sea, del pozo exploratorio, cuando se va a desarrollar un área, o sea, y se hace una base o una línea o un estudio de impacto, inclusive, de toda esa zona, ¿no? Después, cada pozo individual tendrá un informe, o sea, en el plan de manejo se definen los criterios mínimos y cada pozo va a tener un informe ambiental donde se tiene que verificar todo lo que se planteó en el plan de manejo, ¿no? Entonces, cuando habla de perforación de pozos, esta norma lo que dice es, hay que decir número máximo de pozos a perforar en esa área, ¿no? O número máximo de plataformas de llaman, serían locaciones en este caso, número máximo de locaciones, número máximo de pozos por locación, o sea, lo ve, como decíamos hoy, como un bosque, como un proceso totalmente interrelacionado y en forma de bloque. Entonces, en ese contexto tiene mucho sentido y tiene mucha más información para poder plantear lo que son los impactos sinérgicos, o sea que son impactos que, como están definidos dentro del mismo término de referencia, son impactos de distintos orígenes que interactúan y cuya incidencia final es mayor a la suma de los impactos individuales, ¿no? Entonces, en este contexto tiene sentido. Y también los impactos acumulativos, que tienen que ver con impactos pasados o presentes que se van acumulando y pueden generar un impacto mayor, ¿no? Otro punto también interesante, que como se trabaja por áreas grandes, la misma norma plantea que en caso de que la información de nivel regional sea existente y esté validada, esto no deberá ser presentado en el estudio de impacto ambiental. Uno de los problemas que a veces se plantea, sobre todo para las autoridades de aplicación,
es que si yo voy a hacer un estudio de un pozo que está acá, y acuérdense la densidad de pozo, el otro pozo va a estar 500 metros de acá, el otro pozo va a estar 500 metros de allá. Si cada vez tengo que presentar toda la línea de base, o sea, son áreas totalmente estudiadas y se genera una cantidad de documentación repetida, porque estamos haciendo análisis ambientales de áreas muy cercanas, entonces directamente en este lugar se dice, no, hagamos un estudio regional y después en la parte técnica de presentación del pozo se presenta solamente el desarrollo de ese pozo y no toda la línea de base que ya está presentada y está validada, ¿no? Ellos hablan mucho de la validación, dicen cuando una información está validada, hablan mucho del rigor científico y técnico de la información que ellos van a considerar como información válida, y una vez que está validada, eso lo toman como línea de base y no hay que volver a trabajar sobre el tema. Si yo ya sé que el acuífero está a tantos metros, sé la permeabilidad, sé las características, lo tengo monitoreado, no tengo que volver a presentar cómo es el acuífero, la permeabilidad. Ya lo presento una vez, yo ya la tengo en el área y ya está, ¿no? Entonces, de esta manera también se minimiza la cantidad de información. Lo que les decía que este modelo que usan en los términos de referencia tiene que ver también de la forma que ellos procesan los datos. O sea, ellos tienen construidos no solamente para la ley de hidrocarburos, sino para también el manejo de acuíferos, de cuencas hidrográficas y distintas cosas, todo un sistema de base de datos georreferenciadas, y piden que toda la información sea entregada en ese formato, en un formato específico, se carga en un lugar a una base de datos. De esa manera ellos pueden analizar mejor todos los datos que se van presentando, ¿no? Esto es de la página de ellos. Esto es un congreso que hicieron el mes pasado en Colombia, donde están justamente para el tema de manejo de agua usando estas herramientas de georreferenciadas, donde están todos los datos georreferenciados, para poder hacer un manejo regional de estos recursos, ¿no? Entonces, lo que les permite hacer esto es, uno define directamente el área de influencia, uno puede ir cargando los datos topográficos, georreferenciados, los datos hidrográficos, o sea, los cursos de agua superficiales, los acuíferos con sus pendientes, con sus calidades y todo, áreas de sensibilidad, o sea, se pueden ir cargando dentro de mapas. Ellos piden mucho dato gráfico, o sea, pasar a datos gráficos la información y generarlo sobre esta base. Y también todo lo que tiene que ver con el plan de monitoreo, el plan de manejo ambiental, también lo hacen georreferenciado. Entonces ellos tienen ubicados en esa área todos los puntos de monitoreo, y pueden estar en forma permanente viendo la calidad de esos componentes, ¿no? Y de esa manera también lo que se busca es la retroalimentación de la línea de base. O sea, ellos definen una línea de base inicial, luego, inclusive una línea de base sin proyecto, luego esta línea de base es monitoreada y esos datos son retroalimentados a la línea de base. Entonces, de esta manera, estos documentos pasan a ser documentos dinámicos, no solamente una foto de un estudio que se hace al principio, sino parte de un programa integral que va retroalimentando la información. ¿Se entiende este concepto? Es un concepto bastante interesante. Y esto se puede ir haciendo en el caso que se plantea la norma de forma inicial, o sea, bueno, voy a agarrar esta área, hago todos estos estudios y después empezamos a trabajar, o en áreas donde ya están explotadas por bloques, ¿no? Se pueden hacer por bloques, o sea, no necesariamente agarrar, no sé, por decir un ejemplo, todo Loma Campana, se puede agarrar un bloque, se estudia ese bloque donde se van a hacer los primeros 1000 pozos y después se van poniendo los bloques, y la forma de cargar la información permite que se vaya armando un plano regional de las características ambientales de la zona. Entonces, otro de los puntos interesantes que tiene estos términos de referencia tiene que ver con la metodología estandarizada. O sea, en los términos de referencia están desde los modelos de dispersión y vuelco de fluentes, los modelos para las mediciones de gaseosas, o sea, los nombra, los parámetros de monitoreo para distintos componentes en casos específicos. Para este componente hay que medir esta cantidad de parámetros, inclusive a veces la frecuencia de esos monitoreos están definidos. Cantidad mínima de puntos de muestreo, test estadístico para el tratamiento de datos. Dice qué test estadístico, cómo se tienen que presentar los datos en forma estadística, ¿no? Metodología para la evaluación de vulnerabilidad intrínseca al acuífero, habla de una norma específica para medirlo, y hasta distintas metodologías de valoración económica, para la evaluación económica de los impactos, ¿no? Entonces, como les digo, está todo muy estandarizado. Esto redunda en beneficios tanto para las empresas que tienen que hacer estos estudios de impacto ambiental, donde tienen el marco referencial bien claro, como para las autoridades de aplicación que tienen que interpretar esos datos. O sea, es mucho más complejo. Si cada empresa de medio ambiente que va a hacer un estudio de impacto ambiental usa una metodología distinta para medir, que si más o menos todos usan por default una metodología que está validada, que está reconocida como una buena metodología,
Entonces la autoridad de aplicación también tiene mayores herramientas para poder evaluarla, conoce la metodología y tiene mayor capacidad para evaluarla. Por supuesto, plantea que en caso de que la metodología no pueda ser utilizada o existe una tecnología superadora, se deberá validar y se utilizará. No es tan estricto en ese sentido. Después, bueno, la estructura general de estos términos de referencias es similar a un estudio de impacto ambiental cualquiera. O sea, primero hace una evaluación de impacto en el escenario sin proyecto, ¿no? Después, para ver cómo está la base, el estado base, con los impactos preexistentes antes de ir al proyecto de explotación petrolera. Luego la evaluación de impactos con el escenario con proyecto. Después habla de una zonificación ambiental del proyecto, donde también esto tiene que ver con su concepto de cargado de datos en forma gráfica, ¿no? Donde se definen áreas de exclusión, donde no se puede llevar a cabo este proyecto, áreas de intervención con restricciones, o sea, en estos lugares para poder hacer este proyecto tengo que tener estos recaudos, y áreas de intervención, áreas donde se puede, sin ningún tipo de restricción, hacer este tipo de proyectos. Y también hay un punto especial de evaluación económica donde plantean una valorización ambiental del proyecto, que es un punto que no está muy bien desarrollado. Dicen algunas metodologías que sería cuestión de avanzar un poco más sobre ese punto. Entonces, como les decía, luego de esta evaluación, lo que se plantea es un plan de manejo ambiental, ¿no? Donde se definen los objetivos de este plan de manejo o plan de gestión ambiental, como se utiliza acá en Argentina generalmente. Dentro de ese plan hay un plan de seguimiento y monitoreo. Muchos de los monitoreos que ya están dentro de la normativa, especificados, mínimamente tenés que medir esto en tales lugares. Entonces se hace todo un tema de monitoreo de la región con todos los datos que se van presentando de forma georreferenciada, así ellos pueden tener el input de cómo está modificándose la calidad de esos componentes a medida que pasa el proyecto, durante el proyecto. Y indicadores, o sea, pide indicadores para establecer las alteraciones en las tendencias de estos medios, o sea, definir indicadores de calidad, por ejemplo, de agua, indicadores de calidad de aire, donde uno puede ir viendo cómo se va modificando ese indicador con el proceder del proyecto, ¿no? Durante el proceder del proyecto. Entonces, tiene todo el plan de seguimiento y monitoreo, con las tendencias al medio, y un plan de gestión de riesgos. Con toda esta información ellos pueden evaluar los potenciales riesgos, los tienen identificados, o sea, se tienen que identificar y tienen que estar todas las medidas de acción en caso de que, por más que se hagan todos los controles, ese tipo de cosas, puede ocurrir algún tipo de impacto ambiental no deseado, ¿no? Entonces, no sé si más o menos esos son los puntos. Ya les digo, es una norma muy extensa, es una norma muy específica, es una norma ambiciosa, si se cree, realmente es ambiciosa, necesita mucha información, se necesita bastante tiempo para hacerlo, porque inclusive algunos monitores se plantean en distintas épocas del año. Ellos tienen estaciones bien marcadas, lluviosas y secas, y piden monitoreos en condiciones distintas, pero tiene puntos realmente interesantes, ¿no? La idea de esta normativa, o sea, dentro de las conclusiones, sería que, bueno, con este tipo de estudios ambientales, ¿no? Esto es una opinión personal, ¿no? Pero digo, con este tipo de estudios ambientales, uno puede realmente manejar este tipo de proyectos, que son proyectos, ya les digo, o sea, que proyectos regionales o zonales, o sea, que impactan en áreas importantes, con herramientas bastante interesantes para poder evaluarlos. Después toda la parte esta de cómo procesar los datos también es importante. Si nosotros se presenta toda esta cantidad de estudios y después no tengo capacidad de evaluar o de manejar esos datos, a veces son datos que quedan guardados en bibliotecas, en biblioratos grandes de estudios inmensos de impacto ambiental, y no los puedo poner en valor, porque no los puedo analizar. Entonces, todo el tema de planes de manejo y monitoreo y la gestión y puesta en valor de toda esta información que se genera. Esta es la idea de retroalimentación que tienen este tipo de términos de referencia, que parece bastante interesante, y sobre esto se va a avanzar en lo que es Colombia para hacer legislación específica para este tipo de cosas. Y como les digo, esta normativa, que es genérica para todo lo que tiene que ver explotaciones de hidrocarburos, tiene todo un cuerpo específico, al final un anexo entero de todo lo que tiene que ver con no convencionales, donde hace mucho hincapié en todo lo que es el manejo del agua de fractura hidráulica, todo lo que tiene que ver con los impactos asociados a las fracturas hidráulicas, y también con información bien detallada y bien específica de las acciones a tomar y de cómo se tienen que evaluar ese tipo de acciones. Y para cerrar, bueno, de esta manera, y ahí mismo también se plantean, se logra una sinergia entre los distintos actores que participan de este tipo de procesos, que tiene que ver con las operadoras,
donde se le fijan y se pide las buenas prácticas y sistemas de gestiones ambientales eficientes, ¿no? Con compromiso social, el tema de las autoridades de aplicación para elaborar normas y regulaciones claras e idóneas, monitoreos eficientes y controles de cumplimiento, o sea que sería la función, y la comunidad en lo que tiene que ver con participación, ¿no? O sea, también estos temas referentes tienen todo un capítulo de todo cómo manejar la información al público, de cómo se debería manejar un plan de comunicación, que me parece que es más que interesante para evitar estos problemas de percepción que hablamos al principio. O sea, si mientras más información tengamos y mientras más accesibilidad a la información tengan, menos van a ser los problemas o posibilidades de mala percepción por parte del público, porque pueden ser refutados con datos científicos y técnicos para evitar cualquier tipo de malentendido. Y bueno, esto es más o menos el resumen de estos términos de referencia, y no sé si van a decir con eso.